Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Para Wisława Szymborska, la poesía era la vida misma. Decía: estimo altamente estas dos pequeñas palabras, no sé, pequeñas pero dotadas de alas para el vuelo. Nos agrandan la vida hasta una dimensión que no cabe en nosotros mismos y hasta el tamaño en el que está suspendida nuestra tierra diminuta. Si Isaac Newton no se hubiera dicho no sé, las manzanas en su jardín podrían seguir cayendo como granizo, y él, en el mejor de los casos, solamente se inclinaría para recogerlas y comérselas. Si Marie Curie no se hubiera dicho no sé, probablemente se habría quedado como maestra de química en un colegio para señoritas de buena familia, y en este trabajo, por otra parte muy decente, se le hubiera ido la vida, pero siguió repitiéndose no sé, y justo estas palabras la trajeron 2 veces a Estocolmo, donde se otorgan los premios Nobel a personas de espíritu inquieto y búsqueda constante. Y ese no sé es el que nos lleva diariamente a pensar, a imaginarnos y a recrear nuevas posibilidades para días de radio, como la que hoy compartimos con ustedes. Luzaida García Pamplona nos ayuda a responder a la pregunta si es posible educar para la vida. María Elena Amaya comparte con nosotros un fragmento de Momo, de Michael Ende. El profe Mario Vázquez baja hoy del pedestal a Blaise Pascal, matemático, filósofo y físico francés. ¿Sabes quién fue y qué hizo? Manuela Henao nos habla acerca de las dimensiones sociales en la obra de Pedronel Gómez y cómo narraba en los muros la realidad nacional. Y Chalupa Travel comparte con nosotros una de sus últimas canciones. Adiós, María. No sabemos mucho, pero todos los días estamos dispuestas y dispuestos a aprender y hacer de Días de Radio una nueva oportunidad para encontrarnos. Sean todas bienvenidas, todos bienvenidos a esta nueva edición de Días de Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestro programa. Para el día de hoy trajimos un tema muy interesante, educación para la vida. Pero, ¿es posible educar para la vida? Acompáñenme. Soy Luzaida García Pamplona, estudiante de maestría en educación de la Universidad de Antioquia en la línea de democracia y convivencia escolar. Me he interesado y preguntado acerca de cómo la práctica de los y las docentes contribuyen a desarrollar habilidades en niños en temprana edad que les pueda servir para su vida. A propósito de estas prácticas, la UNESCO en 1993 desarrolló y constituyó una comisión internacional que se basó en 4 pilares: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Entre tanto, García y Pérez sostienen que a pesar de las recomendaciones de dicha comisión y de otros informes, ni las instituciones educativas, ni las familias, ni los profesores, ni la política educativa, ni ninguna institución de la sociedad civil se ha preocupado de formar explícitamente en 2 de los pilares propuestos, específicamente en aprender a hacer y aprender a convivir juntos. Lo anterior debido a que se le ha dado una mayor importancia al desarrollo de la dimensión cognitiva sobre las demás dimensiones, como es el caso de la dimensión afectiva, la moral, la ética, la cívica e incluso la trascendental. Para todo esto, hoy tenemos una maravillosa invitada.
Ella es antropóloga y profesora de pedagogía Waldorf. Vamos a acercarnos hacia ella. Se llama Angélica María Martínez Pareja y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de su quehacer y de sus prácticas como docente. Angélica, ¿qué consideras o cómo comprendes tú la educación para la vida? Para mí la educación para la vida es una educación que busca el desarrollo integral del ser, en donde se reconoce que cada niño trae un potencial que al ser desarrollado puede expresar su máxima belleza, su máxima luz desde la individualidad de cada ser. Desde la pedagogía Waldorf se reconoce que somos una unidad, pero que estamos divididos por partes. Entonces tenemos una parte espiritual, una parte intelectual, una parte emocional y una parte de la voluntad, que sería la del hacer. Lo que se busca es que haya un desarrollo de todas estas partes, no priorizar una sobre la otra. Y esto se hace reconociendo que en cada septenio es necesario hacer un énfasis en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, en el primer septenio nos enfocamos mucho en el desarrollo de todo lo que es el hacer, la voluntad, para que el niño genere unas raíces fuertes en este mundo que ahora está conociendo. Y así sucesivamente, cada septenio se hace un énfasis y un enfoque, buscando un desarrollo integral. ¿Cuál crees que es el papel de los y las docentes y la influencia de su práctica en niños y niñas de primera infancia? Considero que el docente tiene varias funciones. Una de las más importantes siento que es la de acompañar, la de estar ahí para el niño, que el niño se sienta acompañado, que sienta que hay alguien que está ahí, que lo está mirando. Otra muy importante es la de guiar, la de ser una referencia. Y eso se hace mucho a través del ejemplo. Más que de cualquier cosa, el niño se impregna de todo eso que ve en el maestro. Y otra que yo considero muy pero muy importante es la de observador. Yo pienso que el maestro es como un jardinero. Cuando uno tiene plantas, uno tiene que estarlas observando constantemente y ver qué es lo que cada planta necesita. No todas las plantas necesitan lo mismo, algunas necesitan sol, otras no, unas necesitan más agua. Creo que el éxito o la labor principal de un maestro es esa, es observar qué es lo que necesita cada uno de esos niños para desarrollar todo ese potencial que ya tiene adentro. Por último, ¿nos podrías decir por qué eres docente de pedagogía Waldorf y qué consideras de ella que es su educación para la vida? Y estudiar pedagogía Waldorf porque siento que es una pedagogía que permite el desarrollo integral del ser, que permite que cada niño exprese lo que realmente ese niño o esa niña vino a expresar al mundo, porque se concentra en las necesidades del niño y no tanto en las necesidades de la economía mundial no, le brinda al niño las herramientas para que él pueda desarrollarse en su máxima expresión. Una cosa que me gusta mucho de la pedagogía Waldorf y que creo que se relaciona mucho con el ser una educación para la vida es que se reconoce la importancia de las actividades de la cotidianidad y cómo desde esa cotidianidad estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en el primer septenio, lo que hace el niño básicamente es acompañar a la madre, a la maestra, que sería como una figura un poco maternal, en las labores domésticas. Entonces la acompaña a la huerta, la acompaña a cocinar y el niño cocina, tiene ciertas labores ahí, está desarrollando sus habilidades manuales, motrices, la acompaña a planchar, el niño tiene su planchita, la acompaña a barrer, tiene momentos de canto, muchas cosas. Agradecemos infinitamente a Angélica que siempre está dispuesta a cada llamada. Por otro lado, otro de los temas o el mismo tema que nos convoca son las habilidades para esta vida. Según la Organización Mundial de la Salud, las habilidades son elementos que constituyen y fundamentan el desarrollo de habilidades personales para la promoción de salud, descritas como una de las áreas de acción clave en la Carta de Ottawa. Las habilidades para la vida o prosociales se desarrollan para adoptar un compromiso positivo y adaptativo que permita a los individuos abordar con eficacia los desafíos de la vida cotidiana. Están dispuestas o clasificadas en 3 grandes grupos: habilidades cognitivas, habilidades emocionales y habilidades sociales. Algunas de ellas son empatía, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, pensamiento creativo, pensamiento crítico, comunicación asertiva,
y nos permitimos concluir con esta maravillosa frase de León 2007. La razón de ser de la enseñanza es formar sujetos, no objetos. Por ende, es esencial tomar en cuenta la condición humana, lo espiritual, la salud, la curiosidad, la motivación, la condición socioeconómica, la creatividad, sentido de pertenencia y libertad, afectividad, emociones, entre otros. Nos despedimos con una hermosa canción, La vida está por empezar, de la cantautora Marta Gómez. Hasta pronto. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. A partir de aquel momento, a Momo le fue muy bien, al menos desde su punto de vista. Ahora siempre tenía algo para llevarse a la boca, a veces más, a veces menos, a tenor de cómo estuvieran las cosas y lo que le sobrara a la gente. Tenía un techo sobre la cabeza, una cama, y cuando hacía frío podía encenderse un fuego. Y lo que es más importante, tenía muchos y buenos amigos. Así que uno podría pensar que Momo había tenido muchísima suerte de haber encontrado gente tan amable. Y la propia Momo estaba convencida de ello. Pero pronto la gente tuvo ocasión de comprobar que ellos no habían sido menos afortunados. Necesitaban a Momo y se extrañaban de que hasta entonces hubieran podido arreglársela sin ella. Y cuanto más tiempo llevaba la pequeña muchacha entre ellos, más imprescindible se les hacía. Tan imprescindible que todos albergaban el temor continuo de que algún día pudiera marcharse. De ahí que Momo tuviese muchísimas visitas. Casi siempre había alguien sentado a su lado en animada conversación, y aquel que la necesitaba y no podía acercarse a verla, enviaba a alguien a buscarla, y a aquel que aún no se había dado cuenta de que la necesitaba, los demás le decían: vete a ver a Momo. Estas palabras se convirtieron poco a poco en una frase hecha entre las gentes de los alrededores, así como se dice: que te vaya bien, que aproveche o sabe Dios. Justo así se pronunciaba esta frase en todas las ocasiones posibles: vete a ver a Momo. ¿Pero por qué? Tal vez es que Momo era tan increíblemente inteligente que sabía dar un buen consejo a cualquiera. Es que encontraba siempre las palabras adecuadas cuando alguien precisaba un consuelo. Es que sabía pronunciar juicios sabios y justos. No, Momo, como cualquier otra niña de su edad, no sabía nada de eso. Entonces es que Momo sabía hacer algo que ponía a los demás de buen humor. Por ejemplo, sabía cantar de manera especialmente bella, o sabía tocar un instrumento, o es que, como vivía en una especie de circo, era capaz de ejecutar bailes y acrobacias. No, tampoco era eso. Y tal vez sabía hacer magia, conocía alguna fórmula secreta con la que se podía ahuyentar cualquier preocupación o pena, sabía leer la palma de la mano o predecir de algún otro modo el futuro. Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Eso no es nada especial, pensaría tal vez algún lector. Escuchar lo puede hacer cualquiera, pero se equivoca. Escuchar de verdad solo lo saben hacer muy pocas personas, y la forma en que Momo sabía escuchar era absolutamente excepcional. Momo sabía escuchar de tal manera que las personas con pocas luces de repente tenían ocurrencias brillantes. Y no es que ella dijese nada,
o hiciese preguntas que inspirasen en sus interlocutores tales pensamientos. No, ella tan solo permanecía ahí sentada y se limitaba a escuchar con gran atención e interés. Mientras escuchaba, miraba con sus ojos grandes y oscuros, y el otro sentía cómo de repente surgían de su cabeza pensamientos cuya existencia nunca hubiera sospechado en su interior. Sabía escuchar de tal manera que la gente confusa e indecisa de improviso sabía exactamente lo que quería, o de modo que las personas tímidas se sentían de golpes libres y valerosas. Los que se sentían infelices y agobiados se volvían confiados y alegres, y si alguien pensaba que su vida era un fracaso total y no tenía sentido, y que era tan solo un número más entre millones de personas, un insignificante al que costaba tan poco reemplazar como una cazuela rota, entonces iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y en ese mismo instante en que él estaba hablando, se daba cuenta de manera misteriosa y con total claridad de que estaba equivocado por completo, y de que él, tal y como era único entre todos los seres humanos, y que justo por eso era especialmente importante para el mundo. Así sabía escuchar Momo. El pedestal. Con el profe Mario Vázquez. Porque fueron seres humanos como nosotros. Nos bajamos un momento del pedestal para conocerlos mejor. Hoy bajamos del pedestal a Blaise Pascal. En honor a este matemático, físico y filósofo francés, cada vez que mencionamos el valor de la presión atmosférica, medidas en hectopascales, recordamos de alguna manera su nombre. Nacido el 16 de junio de 1623, comienza a dejar evidencias de su genialidad a los 11 años publicando un tratado sobre sonidos. En su corta pero prolífica vida, demuestra la existencia del vacío y la presión atmosférica. Sienta las bases para el cálculo de probabilidades. Como si le sobrara el tiempo, analiza el uso del barómetro como altímetro, estudia el equilibrio de los líquidos y hasta se las ingenia para inventar una rudimentaria calculadora llamada pascalina para ayudar a su padre en su labor como recaudador de impuestos. Se dedica a la filosofía y a la literatura, dejando una serie de ideas consideradas dentro de las obras cumbres de la literatura francesa. Ahora, ¿qué tan fácil fue la vida de Blaise Pascal para destacarse en tantos campos? Nada fácil. Prácticamente la mitad de sus 40 años lo pasa sufriendo distintos tipos de dolencia. Alternaba problemas de insomnio con dolores de muela y de cabeza. A los 24 años comienza a utilizar muletas por una parálisis y a causa de un accidente en un carruaje suma al repertorio poco envidiable problemas de delirios. Al final de su vida rechaza la pobre ayuda médica que se le podía brindar apelando a su enorme fervor religioso, considerando que la enfermedad era el estado natural de los cristianos. Vale la pena reconocer entonces a quien en medio de tantos sufrimientos hasta tuvo la lucidez de inventar una calculadora, un avance para la ciencia motivado por los incómodos impuestos. Claro que no siempre estas obligaciones garantizan buenos recuerdos, tal como le sucedió a Antoine Lavoisier, pero ese es otro pedestal. El pedestal. Hay que llenar las paredes con la palpitación de la realidad colombiana, que es una realidad del más fabuloso volumen. Hay que ir a la tierra, hay que ver nuestras cosas, hay que entenderla ópticamente, y todo tiene un color o línea nuestra. Estos obreros, estos mineros, estos campesinos, esta gleba de donde ha de brotar la revolución que termine con los directorios políticos, con esa escuela de declaración que es el Congreso, con esa academia anémica que nos está fosilizando. Hay que trabajar,
hay que trabajar a todo trance. Esto nos decía Pedronel Gómez, quien quería llevar sus preocupaciones sociales al muro para hacer que estos se convirtieran en un patrimonio colectivo que narrara las realidades nacionales. Soy Manuela Henao. Hoy hablaremos un poco acerca de la dimensión social abordada en las obras presentadas por el artista Pedronel Gómez para el Palacio Municipal. Inicialmente se debe mencionar que el aspecto social está presente en cada una de sus obras. Podríamos decir que caracteriza su trabajo como artista, como muralista. El primer mural, titulado La mesa del niño hambriento, relata un sentimiento de abandono estatal frente a las personas de bajos ingresos. Este mural causó algunas críticas. Para la década de 1930, los comedores comunitarios cobraron fuerza en nuestro país, razón por la cual el artista quiso retratarlo, y a partir de este mural, él pensó en la protección infantil. Sin embargo, fue catalogado de socialista por representar platos vacíos en un comedor comunitario. La élite del momento estaba acostumbrada a que se retrataran aspectos destacables de la historia, no uno donde se hiciera visible la miseria humana. Seguido de esto, encontramos el segundo mural, en el que se nos presenta la tragedia como forma de recordar nuevamente la miseria. El minero muerto. Durante la época colonial y aún en la actualidad, la minería es una gran fuente económica para Antioquia y para el país. El oficio de la minería llevó a muchos hombres a dedicar su vida a este trabajo, que como sabemos tiene grandes riesgos. Muchos perdieron la vida allí. En este segundo mural, El minero muerto, Pedronel Gómez nos presenta el drama de unos mineros de El Zancudo, en Titiribí, mientras velan y acompañan en su lamento a una viuda que sostiene una veladora. Finalmente, para concluir esta categoría social, aunque como ya se mencionó, se expande a lo largo de su obra, tenemos el mural llamado Las fuerzas migratorias. En este, el artista relata el tema de los desplazados a las ciudades, fuese por conflictos sociales o por iniciativa propia, que se adentraban en la ciudad. Es un mural en el que Pedronel hizo un intento por contar la historia de colonos y desplazados. Sabemos que la colonización antioqueña motivó el desplazamiento de colonos hacia nuevos sitios, donde se crearon poblaciones y se extendió la cultura. Esto finalmente resultó en la explotación laboral agroexportadora en los departamentos de Caldas, Tolima y norte de Valle del Cauca. En el mural se hace especial énfasis en la colonización del departamento de Caldas, y es también en cierta medida una historia personal, ya que el artista comentó que durante la Guerra de los 1000 días su padre tuvo que huir al municipio de Anorí, escondido en una caja de cartón para que no lo matara el ejército conservador del momento. Como dato curioso, tenemos que todo el contenido social que expresó el artista, especialmente el último mural, Las fuerzas migratorias, generó rechazo desde su aparición, y también lo llevaron a la censura debido a la situación nacional de la época, pues esta estaba dominada por el Partido Conservador. ¡Hey, qué! ¡Chalupa Travel! Hola, ¿cómo están, amigos? Los invitamos a que escuchen el programa Días de Radio de la emisora de la Universidad de Antioquia. Y para que se vacilen el nuevo tema de Chalupa Travel, Adiós María. Óyelo, invitadísimo, Días de Radio. Abrazos. Todo el mundo gritando, ¿a dónde vas? ¡Ey! El pelado que vas a buscar. No nos falta nada para comer todos los días. Yuca, plátano, la patilla. Algo tiene mucho, algo tiene poco. Es lo
de radio. Días 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 de radio. Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.